El patrimonio histórico de un lugar hace referencia a aquellos monumentos naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales que tienen un valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o medioambiental. Comprender el patrimonio ayuda a entender una parte importante del papel que desempeña cada uno en su ciudad o en el mundo, así como de dónde provenimos y conocer el pasado del lugar donde vivimos. Por otra parte, hace comprender mejor el potencial de los recursos con los que la sociedad cuenta y a dónde se quiere llegar con ello. Según la Ley 11/2019 del 25 de abril de Patrimonio Cultural de Canarias, el patrimonio cultural de Canarias está constituido por los bienes, muebles, inmuebles, manifestaciones inmateriales de las poblaciones aborígenes de Canarias, de la cultura popular y tradicional. Los bienes muebles e inmuebles y actividades que lo integran podrán ser declarados bienes de interés cultural. Y en total, la isla cuenta con 21 bienes de interés cultural, es decir, 2 conjuntos históricos, 2 sitios históricos, una zona arqueológica y 16 monumentos. Teguise fue la antigua capital de Lanzarote, desde la primera mitad del siglo XV hasta el año 1852, momento en que se trasladó la capital a Arrecife. Arrecife fue en un principio un pueblo en el que se encontraba un pequeño puerto. Poco a poco obtuvo un importante crecimiento demográfico gracias al comercio de la horchilla, barrilla y cochinillo. La principal actividad que se desempeñaba en la isla era la pesca. Esto posibilitó a los lanzaroteños vivir de una importante industria de salazones, a través de la cual se sustentaban económicamente vendiendo el pescado a otras islas e incluso exportaban a países africanos. El progreso de Arrecife a partir del siglo XIX fue rápido, hasta volverse un municipio en 1812. En Arrecife, debido al fuerte crecimiento demográfico y urbanístico que se ha producido a partir de la segunda mitad del siglo XX, se han ido perdiendo elementos del patrimonio etnográfico. Lanzarote siempre se ha encontrado condicionada por la escasez de agua, siendo esta un elemento de mera subsistencia. Además de las pocas precipitaciones existentes, se le suman las altas temperaturas, condiciones que no favorecen la presencia de vida. Aunque el mar y la corriente fría de agua que rodean las costas de Canarias hacen que el clima se suavice. El campesino lanzaroteño se ha visto forzado a lo largo de la historia a aprovechar las aguas superficiales y subterráneas procedentes de las escasas lluvias, desarrollando ingeniosos sistemas para retener el agua. Las maretas es el elemento más conocido de la ingeniería hidráulica de Lanzarote y usado desde la época aborigen. La mareta es un depósito de agua acondicionado o excavado junto a una montaña o elevación de un terreno que recogía el agua que discurría por sus laderas, generalmente de grandes dimensiones, de planta rectangular, con un muro exterior de piedra enfoscada de cal y destinada a uso comunal. La mayoría de ellas se concentraban en la zona central de la isla, pero estas desaparecieron tras la erupción del Timanfaya en el siglo XVIII. Fueron de gran utilidad junto con los aljibes y alcogidas hasta que en 1964 se instaló por primera vez la primera planta desaladora de la isla. Hoy en día se conservan algunas de ellas que justamente estaban más alejadas del Timanfaya. La Gran Mareta de Teguise fue construida a los pies de la montaña de Watifai, en pleno casco del pueblo de Teguise, en el siglo XV y se utilizó hasta 1964. Representó la obra hidráulica más importante de la isla. Su diámetro era de 40 metros, con una profundidad de 9 metros y capacidad de 40.000 metros cúbicos. Su estructura consistía en un depósito central con forma circular que se prolongaba por el este, que era de donde provenía el agua de lluvia, gracias a las canalizaciones existentes en la montaña de Watifai. Poco a poco, la importancia de la Gran Mareta de Teguise va desapareciendo, entrando el siglo XX y con la llegada de las nuevas tecnologías de desalación de agua desaparece su estructura. En el año 1902
se inicia la construcción de las denominadas maretas del Estado, una construcción cuya finalidad era asegurar el suministro a la capital de la isla en aquel momento, que era Recife. Hubo muchos problemas con las obras y estas quedaron sin terminar por falta de fondos, hasta que el rey Alfonso XIII en 1906 concedió una ayuda para su finalización en 1912. Las maretas ocupaban una superficie de casi 90.000 metros cuadrados y la de los depósitos era de 3.000 metros cúbicos. En la actualidad esa superficie ya no es tan grande, porque sobre ella se trazó la vía de la circunvalación de Recife y se restauró ese tramo todavía existente entre 2015 y 2016. Otro ejemplo de maretas situadas en San Bartolomé son las maretas de Don Paco Ramírez. Constituyen un complejo construido en 1935 en el que varios aljibes rodean a una mareta, para que en el caso de que se llenasen, el agua sobrante fuese a esta. Los aljibes son depósitos para almacenar el agua de lluvia subterráneos y cubiertos. Se localizaban por lo general en los patios de las viviendas o en las eras. La estructura de la casa estaba determinada para que el agua de lluvia caída sobre las azoteas o sobre los patios se dirigiera al aljibe por medio de canales. En ocasiones se utilizaban para el cultivo y el pastoreo, aunque principalmente su uso era para el consumo humano. En el caso de usarlo para los animales, en la boca del mismo se solía localizar abrevaderos, hechos de piedra labrada para que pudieran beber. También existían aljibes públicos que eran de mayor tamaño y localizados en los centros de los pueblos, como por ejemplo el aljibe de Ariel, que a día de hoy es una sala de arte, o incluso en las laderas de las montañas, como en la montaña de la Corona o en Macha. Entre los materiales utilizados cabe destacar el recubrimiento del interior del aljibe con cal o echar piedras de cal viva, incluso agua salada para impedir su corrupción y mantenerla pura y limpia. En Lanzarote se construyeron más de 6.000 aljibes y se están investigando en la actualidad sus localizaciones exactas, ya que con el paso del tiempo muchos quedaron enterrados bajo las arenas, lava tras la erupción del Timanfaya o bajo cualquier tipo de construcción. Canalización. La presencia de canales en las azoteas es una constante en las viviendas y en ciertas montañas para dirigir el agua hasta los aljibes o maretas. Estas se construyeron en piedra volcánica labrada o en madera. Otros elementos del mobiliario de las viviendas. Son muchos los elementos presentes en las casas relacionados con el agua: baldes para guindar, palanganas, la regadera, jarras, porrones, garrafones, etc. Dentro de estos elementos cabe destacar los bernegales. Son pilas realizadas en arcilla utilizados para mantener el agua fresca para el consumo. Tenían asociadas las destiladeras, que son los depósitos que solían ser de piedra arenisca porosa que filtraban el agua y permitían su depuración. En las destiladeras era común la presencia del culantrillo, que es una planta que facilita la depuración del agua. La presa de Mal. La permeabilidad de los barrancos, sus cortos cauces y poca profundidad hace que sea poco rentable construir presas en la isla. Como consecuencia, solo existe una presa, localizada en el barranco de Tinamala, en Mala. Tiene una capacidad de 20.000 metros cúbicos, aunque solo se ha logrado almacenar el 20%. Su estado de abandono hace que pierda parte del agua que almacena. La fuente. La presencia de puntos constantes de agua en la isla es escasa. Son varias las crónicas que indican la presencia de algunas fuentes constantes de agua, como en la fuente de las ovejas, fuente de Chafariz, la de Gallo y la fuente de Busa en Famar, donde de forma casi constante, pero en pequeñas cantidades, se emite agua. Los pozos. Consiste en perforaciones cilíndricas de 1 a 2,5 metros de diámetro en sentido vertical hasta llegar a contactar con el acuífero. La zona más destacada por su presencia es en el Valle de Ariel, donde podemos encontrar casi un centenar de ellos.
Las profundidades alcanzadas no sobrepasan por lo general los 20 metros. Su explotación fue desapareciendo con el tiempo, sobre todo por la salinificación del agua, ante la sobreexplotación del acuífero, así como la contaminación por la presencia de pozos negros. Las galerías son perforaciones horizontales que se adentran en forma de túnel con paredes filtrantes que permiten la salida del agua al exterior. Su presencia en Lanzarote se remite a dos en el valle de Temisa, en la zona de Chafariz, y dos en el risco de Famara, construidos en la segunda década del siglo XX. La más importante es la existente en Famara, un macizo que está surcado por diques que recogen la lluvia, la cual se filtra y se acumula en zonas impermeables que son las denominadas aguas colgadas. Para su extracción se excavaron túneles horizontales hasta llegar a esta y luego se canaliza el agua extraída. En la galería del Chafariz, construida donde en el pasado existía un naciente, continúa saliendo agua de forma casi constante, aunque su estructura se mantiene en mal estado. A lo largo de su historia, la población de Lanzarote ha ido adoptando diferentes tipos de molinos en función de las condiciones físicas de la isla y de la innovación tecnológica del hombre. Debido a la escasez de agua, los cultivos en el pasado se centraban en los cereales, como trigo, millo, cebada, etc. Y junto a Fuerteventura, Lanzarote se convirtió en el granero de Canarias, surgiendo un gran número de molinos que se utilizaban para moler los granos y obtener el gofio. Tipos de molinos. Podemos comenzar con los molinos de tracción manual, utilizados por los majos, y que se mantuvo sobre todo en las familias humildes para realizar el gofio. En un principio, para moler los cereales se empleaban fragmentos de basaltos tallados y justamente fue lo que posteriormente se convertiría en la base de los propios molinos de viento. La evolución de la economía insular y la llegada de animales domésticos como el camello o el burro posibilitó la introducción de los molinos de tracción animal. Estos sistemas, llamados tahonas, supusieron el aumento de la capacidad de producción y de la fuerza impulsora. Tahona de tracción animal. Consiste en una gran rueda dentada y colocada horizontalmente, que gira sobre su eje movida por un camello o burro, y pone en funcionamiento otra rueda vertical que acciona unos engranajes y a su vez las piedras de moler. Tahona de mano. Es una pequeña máquina donde el movimiento de las piedras se produce manualmente a través de una manivela. El mecanismo es el mismo que la tahona de tracción animal. En cuanto a la tipología de los molinos según su uso, distinguimos el molino de viento. Nacieron para moler grandes cantidades de grano. La función principal de los molinos es recoger la energía producida por el viento y poner en acción una serie de piezas que, colocadas estratégicamente, mueven las piedras o muelas del molino, entre las que se ha vertido el grano para ser triturado. El molino canario se compone de una torre de planta circular, de barro, cal y piedra, y las aspas son las que reciben la fuerza del viento y hacen girar la rueda dentada. La molina de viento. En el siglo XIX y a principios del siglo XX destacaron las molinas de viento, localizadas principalmente en Güime, Mácher, Mala, Playa Blanca, etc. La base de la molina es de planta rectangular, que gira desde la base para orientar las aspas según la dirección del viento. Con menor cantidad de viento produce un gofio de más calidad que el molino de viento. Los ejemplos más representativos de molinos y molinas en la isla serían molino y molina del Museo del Patio en Tiagua, el molino de Don José María Gil, la molina de Don Juan Armas, la molina de Güime y la molina de Playa Blanca. Molino de Salín. De estructura muy similar a las molinas, sirve como elevadores del agua del mar desde un pozo para hacerlos llegar a los cocederos de sal. Sus aspas pueden ser de lona o de planchas metálicas. Su presencia era un referente en los puntos costeros y actualmente todavía se pueden ver algunos.
destacando los de las salinas del Janubio o los que se encuentran en Puerto Naos. Molinos aerogeneradores. Permite la generación de energía eléctrica por medio del aprovechamiento de la fuerza del viento, reduciendo el consumo de energías contaminantes. Molinos de este tipo los encontramos en el Parque Eólico de los Valles, en el Barranco de Tenehuime, y que cuenta con un total de 48 aerogeneradores. Por otro lado, en 2018 se concluyó la obra del Parque Eólico de Arrecife, que se encuentra junto a Montaña Mina en San Bartolomé, y que cuenta con 8 aerogeneradores. Lanzarote tuvo que autoabastecerse a lo largo de los últimos siglos de diversos productos. Uno de estos productos fue la cal, componente que junto con el barro era usada en la construcción de casas y salinas, y vital para arreglar las casas y protegerlas de la humedad y de la acción del viento. Además ayudaba a impermeabilizar los aljibes y a potabilizar el agua recogida en ellos. La producción de cal no se destinó solo a las necesidades de la isla, sino que también se exportó a otras islas, tanto en forma de caliche o piedra de cal, como ya transformada. La forma de obtener la cal pasaba por la transformación del caliche. En primer lugar, había que extraer las piedras de caliche de las canteras y fragmentarlas en trozos pequeños. A continuación, desde la boca de la calera se iban introduciendo sucesivamente capas de caliche y de leña o carbón, y que caían sobre una parrilla situada en la parte inferior, entre los cuales debían quedar huecos por los que pudiera pasar las llamas. El fuego debía alimentarse de manera ininterrumpida durante 4 o 5 días, pues tenía que alcanzar temperaturas que rondaban los 800 hasta los 1000 grados centígrados. Además, este trabajo solía hacerse en verano para evitar posibles lluvias que estropeasen el proceso. La cal se consideraba en su punto cuando el humo que salía era de color blanco. Dada la importancia de la cal, se pueden encontrar hornos y caleras en toda la isla, cerca de canteras, salinas y núcleos de población. La Unidad de Patrimonio del Cabildo ha inventariado un total de 32 caleras. De estas destacan por su mejor aspecto en la actualidad las siguientes caleras. Caleras de Teguise. Se trata de un conjunto de 5 caleras de piedra de volcán y barro construidas en el siglo XVIII. Fueron restauradas entre los años 1999 y 2000 y una de estas es una de las mayores de Canarias. Y las caleras de Janubio. Es un conjunto de 4 caleras que se encuentran junto a la laguna de Janubio. Janubio fue hasta las erupciones de 1730 y 1736 un puerto por el que salían barcos que cargaban, entre otros productos, la cal y la piedra de cal. La sal ha sido un elemento vital a lo largo de la historia por su capacidad de conservar los alimentos, y su obtención ha supuesto siempre un importante núcleo de actividad económica y de recursos para los estados. La actividad salinera llegó a ser tan importante que junto a la instalación de hasta 26 salinas en el litoral de la isla, especialmente el oriental, se creó en Lanzarote un nuevo tipo de salina único en el mundo, la de forro de piedra y tajo compuesto. De hecho, los maestros salineros lanzaroteños fueron llamados para construir las salinas en el resto de Canarias. Las salinas de Lanzarote, como las del resto del mundo, destacan también por su capacidad de generar una rica biodiversidad, en la que crustáceos, aves o algas conviven en armonía. Estructura de una salina lanzaroteña. Su estructura básica es la siguiente. Los molinos son los encargados de captar el agua de mar a través de un pozo, y luego la elevan a los cocederos, que son balsas de relativo tamaño con el fondo de barro, donde progresivamente se va concentrando el agua antes de pasar a los tajos, que son los cuadrados de pequeño tamaño con fondo de barro en donde se cristaliza la sal. Asociado a estos elementos aparecían los saleros que almacenaban la sal hasta que se produjera su transporte.
Tipos de salinas en la isla. Las salinas naturales son zonas de charcos donde el mar llega de forma puntual a lo largo del año, lo que permite la solidificación del agua de mar que se queda en los charcos. Las salinas de barro, localizadas en zonas de costa llana, se aprovechaba la subida del mar para canalizar el agua hasta los cocederos naturales, formados a partir de la acumulación de barro desde donde se canalizaba hasta los tajos. Es el sistema más antiguo de salinas construidas, siendo el ejemplo más representativo, y las salinas de barro con forro de piedra. Son el claro ejemplo de la originalidad del habitante de Lanzarote. Las salinas del Berrugo y las del Janubio son los primeros ejemplos de esta tipología, y de ahí se exportan al resto de la isla y de Canarias. Se introducen los molinos de viento, se adaptan las canalizaciones, los cocederos, etc., consiguiéndose una mayor producción y un paisaje que une al hombre con la naturaleza. Las salinas más representativas de la isla serían las salinas del Río, que aprovechan una natural y son las más antiguas de Canarias, puesto que su acondicionamiento data el siglo XV. Salinas de la Caleta o de los Agujeros. Estas salinas, situadas en la costa de Guatisa, fueron construidas hacia 1940 por los salineros de Arrecife y ocupan el terreno en forma de terraza. Luego tenemos las salinas de Don Pancho o Tío Joaquín y las salinas del Janubio. Son las más grandes e importantes de toda Canarias y también una de las más interesantes del mundo. Son además el más importante exponente de la salina de forro de piedra y tajo compuesto creada en Lanzarote. Está catalogada dentro de la red de espacios naturales protegidos de Canarias. Su superficie es de casi 500.000 metros cuadrados en activo y además recoge una rica biodiversidad. Entre la fauna que podemos encontrar destacan las aves, siendo refugio para varias especies de aves acuáticas migradoras. Es por ello que las salinas han sido declaradas por la Unión Europea Zona de Especial Protección para las Aves o ZEPA. Lanzarote se caracteriza por tener un clima árido y con escasez de lluvia durante todo el año. Debido a esto, los habitantes de la isla desde siempre han utilizado los escasos recursos que les brindaba la naturaleza del lugar. El agua potable siempre ha sido el recurso más escaso en el territorio insular y el más importante. Sin este elemento no es posible la vida, y debido a la falta de este, los lanzaroteños han diseñado multitud de sistemas de recogida y almacenamiento del agua proveniente de las escasas precipitaciones y del agua subterránea. La sal fue un producto importante en el pasado, puesto que se empleaba para salar el pescado y posteriormente venderlo, permitiendo tener en la isla una importante industria de salazones, así como su uso en la alimentación. Las salinas han estado muy presentes en las islas y aún más en la isla de Lanzarote, en el que se crearon unas 26. La cal u óxido de calcio se obtiene como resultado de la calcinación de las rocas calizas. La cal se ha usado desde la más remota antigüedad como conglomerante en la construcción, también para pintar muros y fachadas de los edificios y en la potabilización del agua. Para su obtención en Lanzarote se recogían piedras de carbonato cálcico y se les aplicaba una combustión en los hornos de cal o caleras, liberando de esta manera el CO2 a la atmósfera, quedando finalmente solo el óxido de calcio. El indicador de que estaba listo era el momento en el que comenzaba a salir humo de color blanco. La horchilla es un líquen de color negro que crece en los acantilados saturados de sal debido a su cercanía con la costa y del que se podía obtener un tinte de color rojo púrpura. El acantilado de Famara es el lugar donde más horchilla crece en todo Lanzarote. De este líquen se podía obtener un tinte a partir de una sustancia que lleva consigo llamada orceína. Se viene recolectando desde mucho antes de la conquista de Lanzarote y existen indicios de que los fenicios navegaban hasta nuestras costas en busca de tal preciado artículo.
Otra evidencia de la importancia de este líquen es la de llamar a las Islas Canarias las Islas Purpurarias, término que empleaban los romanos. Posteriormente, Jean de Bettencourt conquistó la isla en los inicios del siglo XV y uno de sus motivos fue por la abundancia que encontró de este líquen. La barrilla supuso por las décadas finales del siglo XVIII y primeras del XIX un elemento muy sustancioso en la economía lanzaroteña. De esta se obtenía la sosa, muy importante en la fabricación de jabón y de vidrio. Esta planta se quemaba y se obtenían unas cenizas ricas en álcali mineral que posteriormente se agrupaban para convertirlas en bloques endurecidos llamados comúnmente piedras de barrilla, que posteriormente con una serie de procesos industriales ya se obtenía la sosa. Este proceso gozó de mayor demanda por parte de los fabricantes extranjeros, periodo que se extendió con sus correspondientes altibajos desde las 2 últimas décadas del siglo XVIII hasta las 3 primeras del siguiente. Este negocio comenzó a decaer en gran parte porque los propios agricultores adulteraban la mercancía añadiendo otras plantas, algas o incluso piedras para que pesara más y así obtener mayores ganancias. La cochinilla es un insecto parasitario de la tunera o nopal. A partir de esta se podía obtener un tinte de color rojo y con una serie de procesos químicos el carmín, puesto que contiene un componente llamado ácido carmínico que le aporta este color tan característico. Esta especie no es autóctona de las islas, proviene de México y su llegada a Lanzarote se produjo en 1835. Supuso un gran acontecimiento que cambió la vida por completo de las personas que empezaron a apostar por ello. El auge del comercio de este artículo duró unos 20 años aproximadamente, hasta la aparición de los tintes sintéticos, del turismo y de competidores en el mercado que exportaban cochinilla mucho más barata. Hoy en día, el recuerdo que queda de esta antigua tradición se puede presenciar en el paisaje que se encuentra entre los pueblos de Guatisa y Mala, aunque actualmente se encuentra casi en el abandono. La Asociación Milana es una asociación de la isla que aún sigue luchando por conservar esta antigua práctica, impartiendo talleres en colegios, institutos y asociaciones de la isla en los que se enseñan los valores y los usos de la cochinilla, así como en la realización de visitas guiadas por los campos de tuneras localizados entre Guatisa y Mala, y vendiendo productos en los que se usa el tinte que se puede obtener de esta, y todo esto sigue siendo posible gracias al apoyo y financiación del Instituto Canario de Empleo. El cosco. El principal uso de esta planta era quemarla para así obtener sus cenizas álcalis al igual que la barrilla. También se recogían las semillas para hacer gofio con esta y para ello se ponía la planta en remojo durante algunos días en un charco de agua salada y los frutos se hinchaban dejando libres las semillas. Estas se recogían, tostaban y trituraban. El gofio. Este producto ya lo consumían los aborígenes de las islas y tras la conquista de Canarias aumentó la variedad de cereales. Hasta el momento solo se utilizaban el trigo y la cebada. Los habitantes prehispánicos tostaban los cereales en recipientes de barro y lo molían con piedras basálticas. Tras el descubrimiento de América y los lazos comerciales que se crearon, llegó un nuevo cereal a Canarias, el millo, que enseguida llegaron a todas las islas. Fue un alimento muy socorrido en la época de guerra y posguerra civil española y producto indispensable para los largos viajes en barco de los emigrantes de las islas. En la actualidad es un producto que está presente tanto en los hogares como en los restaurantes. El vino. En un primer momento, en el año de la conquista de Lanzarote, en 1402, introdujeron los viñedos en la zona de la Jeria, cuyo clima se caracterizaba por falta de agua y fuerte viento, y comenzaron a crear plantaciones con fines diferentes al del vino, como el del aguardiente, aunque no tuvieron gran beneficio. Hasta que se produjeron las últimas erupciones entre 1730 y 1736,
momento en que parte de la isla quedó cubierta de roce, picón o ceniza volcánica con diferente espesor, y los agricultores descubrieron que al excavar en esta ceniza se podía llegar al suelo fértil y que este nuevo elemento conservaba muy bien la humedad. Entonces fue cuando comenzó a funcionar la viticultura en la isla, y hoy en día existen multitud de establecimientos de venta en su cercanía. La conservación del pasado es algo fundamental para una sociedad. Conservar el patrimonio histórico permite conocer la historia, creencias, costumbres y nos enseña de dónde venimos y permite conocernos mejor como sociedad e individuo, y por tanto nos ayuda a entender los problemas del presente. Conservarlo no tendría sentido sin darlo a conocer. Por tanto, conservar el pasado conlleva intrínsecamente su propio uso, ya sea este la simple observación o su visita o estudio. Para que la conservación y el uso puedan ser posibles, debemos tratar de educar a la sociedad en patrimonio, enseñar a que la gente ame su pasado y así evitar que se manifieste que conservar el patrimonio no sirve para nada.